digamos, lo que viene en gastos, no sé, colegios, colegiaturas, el tema de alguna enfermedad o alguna inversión o alguna casa o algún viaje que uno quiera, es cuando uno debe de estimar bien sus ingresos y sus gastos para uno ahorrar para el futuro, ¿va? Y muchas veces no se da por el hecho de que uno pues se deja llevar porque uno en ese momento tiene y se lo gasta uno, ¿verdad? Sí, a veces somos presas de nuestra emoción, porque ciertamente el gastar o el comprar cosas genera a nivel de nuestro cerebro cierto placer, entonces nos dejamos ir a veces así como los chistes lo dicen con el tarjetazo, pero eso después tiene mucha repercusión en nuestras finanzas, sobre todo lo que es así muy mencionado es que el fin de semana que pagan se gastan todo lo que tienen y luego tienen que estirar el cheque el resto de las semanas hasta llegar al próximo pago, y eso pues afecta porque pueden haber imprevistos o cumplir con otros pagos obligatorios que no tenían en cuenta. Entonces es el reflejo de vivir presa de la emoción y de no tener bien trabajado el tema de por qué gasto o de por qué manejo de cierta forma mi dinero. Claro, y es el tema de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que es muy común que como está ahí el plástico, uno lo usa en todos lados y a veces uno no tiene el control, ¿verdad? De lo que uno gasta en sí en la tarjeta de crédito, cuando uno siente son cuentas demasiado grandes, que al final pues hay que irlas cancelando, pero pierde uno ese espíritu de ahorrar. Y el quinto error que debemos evitar es cuando nunca se revisan los números juntos, ¿verdad? Nunca todo se delega a la otra persona, el control de los ingresos, del dinero. Eso es algo realmente que pues suele pasar, ¿verdad? No se tiene esa costumbre de sentarse y de platicar sobre los ingresos, sobre las finanzas que tenemos como pareja, y resulta que alguien de los dos decide, bueno, le voy a dejar esa responsabilidad al esposo, ¿verdad? Que él se encargue de ahorrar, que él se encargue de revisar eso, que se encargue de controlar eso, yo pues solamente voy a dar lo que me corresponde, pero él lo va. Algo que realmente es malo, porque no es algo que ayude, porque si uno no se involucra en el tema de los ahorros que uno tiene como pareja, pues resulta que uno pierde ese control, ¿verdad? Y cuando suele pasar de que de repente después de un mes, 2 meses de que uno pues no preguntó, no se involucra en esto, pues le pregunta a uno a la pareja y le dice, bueno, veamos cómo tenemos nuestros ahorros, ¿verdad? Y resulta que pues hay gastos que sobrepasan lo que uno se había imaginado, y quizás los gastos hayan sido, pues, se hayan realizado correctamente, pero como uno no se dio cuenta y dejó pasar mucho tiempo, entonces pues uno pues de repente puede llegar hasta a desconfiar en la pareja, ¿verdad? Porque dice, bueno, ¿por qué es que tanto dinero se ha gastado? ¿Por qué no tenemos esa cantidad que yo pensé que teníamos? Y resulta que pues como uno lo dejó al tiempo, pues no lo pudo uno. Entonces es importante que no deleguemos a una de las personas de la pareja el control, sino que los dos en reuniones, en una cita que se haga de manera mensual, o que uno se pueda ir a tomar un café con la pareja y diga, bueno, vamos a platicar exclusivamente de esto, de lo que tenemos ahorrado, para qué nos va a servir, en qué lo hemos gastado. Es importante que exista esa comunicación. Sí, también porque en muchos testimonios de parejas, ellos refieren que uno de los dos pensaba que estaban bien, que estaban estables, y de repente empiezan a llamar del banco, a cobrar las tarjetas que están sobregiradas, que hay deudas que no se han podido cancelar, o cuentas que tienen moras que la otra persona no conoce. Entonces, por eso es que es tan importante que haya ese momento donde hablemos y miremos dónde estamos parados y que tengamos claridad, porque
Ya, si yo ya sé que estamos a un paso de quebrarnos, pues puedo Claro. tomar medidas y colaborar, reajustar y hacer cambios que lleven al éxito. Pero esto también sucede por ese miedo, no solo una persona donde le deja toda la responsabilidad a la otra de hacerse cargo de las finanzas, y la otra que sí sabe cómo están, pero que tal vez tiene vergüenza de decir que están sobregirados, Claro. o que tienen deudas que no habían platicado entre ambos. Y es lo que hemos hablado en otros episodios, ¿verdad? Que son temas que a veces nos cuestan llevarlos a una conversación, más cuando estás empezando, ¿verdad? La relación, que dice uno, bueno, estos temas me dan vergüenza hablarlo con ella porque puede pensar de que yo pues me lo gasto todo o no tengo mucho control de mi dinero. Entonces pues son temas que a veces cuestan platicarlos, ¿verdad? Más con la pareja. Pero estos son pues, prácticamente 5 errores que hemos identificado que pues no deben cometerse, pero obviamente hay soluciones para estos, para corregirlos, ¿verdad? No sé, tú puedes contarnos cuáles son estas soluciones. Claro, entonces vamos a darles 3 soluciones prácticas para que puedan empezar a hacer el cambio en sus finanzas. La primera es muy importante porque habla sobre tener esa revisión de las emociones sobre el dinero. ¿Y por qué iniciamos con esta? Porque el dinero es una energía y todo en nuestro mundo es energía, pero tenemos muchos sentimientos asociados a esa energía. Entonces, desde lo que enseñaron mis papás, lo que me enseñaron en mi casa, lo que aprendí en el colegio, que lo traigo sumadito y lo pongo en la mesa cuando ya estoy en pareja, hasta lo que yo fui aprendiendo en lo que entendía cómo era administrar el dinero que producía. Entonces, es importante ver qué es lo que siento cuando hago mi presupuesto, si siento inseguridad, si siento miedo, si veo que el presupuesto está muy justo, que casi gasto lo mismo que lo que gano. Ver también qué me produce la idea de ahorrar, porque a quienes la idea de ahorrar les hace sentir tranquilidad, el hecho de saber que hay un guardadito o que hay un fondo suficiente para una emergencia o para alcanzar una meta, les da tranquilidad y les hace sentir satisfacción. Pero hay quienes les da angustia el ahorrar porque se sienten como presos a que tienen por fuerza que tener un dinero apartado. Entonces, lo primero es analizar cómo nos sentimos los dos en relación al ahorro y en relación al dinero en general y al hacer un presupuesto. Claro, y obviamente pues tampoco es para que uno se estrese demasiado, ¿verdad? El tema es también ponerse metas, como lo hemos venido diciendo, que al final pues sean metas alcanzables y que no generen ese estrés, porque debe ser más en conjunto, un trabajo en conjunto para poderlo realizar, ¿verdad? Claro, y la segunda, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero lo recalcamos porque es demasiado importante tomar el hábito de tener nuestra reunión mensual o nuestra cita mensual para el dinero. ¿Cuándo lo recomendamos? Pues de preferencia 5 días antes de que toque hacer los pagos. O sea, si te pagan a final de mes, pues el 25 podría ser una buena fecha. Si te pagan en quincena, podría ser el día 10. Pero con anticipación al momento en el que ya haya que hacer la administración y distribuir los ingresos. Es importante hablar claro, hablar sin juicio, hablar desde el amor e ir midiéndonos, que cada vez nos sintamos más cómodos, que cada vez lo hagamos con mayor facilidad, que hayamos visto que estamos alcanzando la habilidad de la administración correcta. Eso es hacerlo de forma amorosa
y hacerlo también creando conexión, que sea también un ritual de amor el que podamos compartir en un lugar bonito, puede ser en la casa, en nuestro espacio favorito en casa, puede ser en un café, pero sobre todo cuando nos sintamos emocionalmente bien y que lo volvamos un hábito. Creo que lo hemos hablado muchas veces, ¿va? Que creo que es parte fundamental de esto, del éxito, es estas reuniones mensuales, y lo puedes tomar no solo como algo de números, solo de hablar de números, sino también puede ser como una cita romántica que la puedes convertir también, ¿verdad? Como parte de la comunicación que tienes con tu pareja, pero sí es importante esta costumbre, ¿verdad? De tener estas reuniones y hablar exclusivamente de esto y verlo no como algo, como una obligación como tal, sino también como algo que vas a disfrutarlo también, que no es porque vas a hablar de tus metas, de tus sueños, de lo que quieres hacer pues en el futuro, ¿verdad? A corto plazo y de cualquier forma, ¿verdad? Sí, es fundamental que mantengamos la comunicación y la claridad para que hayan logros y que también haya cada vez más unión en la pareja. Y tercero, pero no menos importante, es celebrar los logros. Y aunque tal vez es algo que se escuche trillado y que digan, pero celebrar los logros económicos, claro que sí, les vamos a explicar por qué. Detrás de la celebración hay todo un fundamento científico neuroquímico. El hecho de celebrar le dice a nuestro cerebro, a la parte subconsciente, que está haciendo algo bien. Generamos en nuestro cerebro sustancias químicas que producen placer, satisfacción, felicidad. Como cuando te comes un chocolate y sientes eso rico, es porque también se disparan sustancias químicas en tu cerebro que te dan ese placer. Lo mismo pasa con celebrar. Entonces, nuestro cerebro asocia ese tipo de hábitos con placer y entonces pide que se repitan y se repitan de forma cíclica. Entonces, no es solo celebrar porque ¡ay, qué bonito es hacer la bulla!, sino celebrar trae un trasfondo científico de por qué se engancha con los buenos hábitos y por qué es importante aprender a hacerlo. Sí, es muy interesante eso que nos cuentas y realmente no importa lo mucho que estés ahorrando o poco, ¿verdad? Si son $100 o cualquier otro tipo de cantidad, pues celebrarlo, pues obviamente te va a motivar y te va a ser más, va a tener mucho más motivación para poder seguir haciendo estos ahorros y que podamos ir alcanzando cada día lo que soñamos, ¿verdad? Lo que queremos en el futuro, ¿verdad? Entonces, básicamente, creemos que no hay que ver esto del ahorro pues como una cárcel, ¿verdad? Mejor dicho, verlo como una llave que puede abrir la vida del sueño juntos, ¿verdad? Para poder alcanzar eso que tanto queremos en el futuro, ya sea cual sea las metas pequeñas o grandes, pues el secreto está en ahorrar y poder administrar bien estos ahorros. Y esperamos entonces que les haya gustado este contenido. Con esto cerramos dándoles nuestro más profundo agradecimiento, enviándoles un abrazo cariñoso hasta sus hogares, porque para nosotros es un honor poderlos acompañar. Solo les pedimos el favor que compartan este contenido con muchas parejas, porque no sabemos qué situación están pasando, pero sobre todo las parejas que están iniciando la vida amorosa, es importante que tengan los fundamentos correctos para que puedan tener una vida en bienestar integral, y parte del bienestar integral es el bienestar económico. Entonces les agradecemos mucho su presencia y recuerden que si colocan la palabra ahorro, tenemos un regalo digital para enviarles 3 maneras de ahorrar y que puedan alcanzar sus sueños financieros. Esperando que podamos ayudar a alguien con estas charlas, pues nos despedimos de ustedes y les agradecemos
estar acá.